Hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien y en este video les voy a explicar cómo utilizar este repetidor de Xiaomi, que lo vimos en un video anterior de cómo configurarlo de una forma rápida, el cual les dejo en la parte superior, pero esta vez vamos a verlo como modo access point, o sea, quiere decir como un punto de acceso adicional a nuestra red cableada. Así que empezamos con este video. Bien amigos, hace unos meses hice un video en el cual explicamos la configuración de este dispositivo de la marca Xiaomi, que es un repetidor Wi-Fi, el modelo AC1200. Es un video que podría decir que se ha vuelto casi viral, ha sido muy consultado por muchas personas porque la configuración que hacíamos era muy sencilla, ¿no? A través de este botón, que es el botón WPS, que hace una sincronización automática con el router de tu proveedor, siempre y cuando el router de tu proveedor te lo permita. Pero hoy en día la gran mayoría de routers permiten hacer este tipo de configuración. Entonces a muchas personas les ha gustado el video, han logrado configurar su dispositivo de una forma fácil, rápida y sencilla. Pero ha habido muchas consultas sobre cómo utilizar este dispositivo en otro modo, ya que además de extensor Wi-Fi o de repetidor Wi-Fi, también lo podemos utilizar como access point. ¿Qué significa como access point? Significa que a través de este puerto de red, por eso es que trae aquí un puerto de red, yo lo puedo conectar vía un cable red, que es este cable o cualquier otro cable, y que se conecta directamente al router. Ahí ya no es necesario que este dispositivo tenga un alcance a la red Wi-Fi, ya que lo que va a hacer es conectarse a la red del proveedor de internet por medio de la red. Y para eso hemos hecho un cableado desde el router hasta una de las habitaciones que está aproximadamente a 10-12 metros del router. Y lo que vamos a hacer es utilizarlo ahora como access point para que ustedes puedan ver este otro modo. Y quizás puedan ustedes también utilizarlo. Ahora, ¿por qué digamos hay una ventaja? Porque ustedes saben que la señal Wi-Fi, mientras más distancia tienes, pues vas perdiendo calidad, ¿no? En este caso vamos a probar este dispositivo y para ello lo vamos a hacer como access point y deberíamos tener una mejor calidad de la señal a la distancia, claro, del router principal, ¿no? Vamos a probar ello, vamos a ver cómo nos va y nos vamos al router para mostrarles ya el cableado que está hecho. Bien, como pueden ver, aquí estamos en el router y tenemos los tres cables de red que ya hicimos el cableado a 3 habitaciones de la vivienda, y uno de esos va a la habitación donde vamos a configurar justamente el repetidor Xiaomi como access point, ¿no? Ahí pueden ver y va a haber uno de los LED que se va a encender, bueno, cuando ya se conecta el dispositivo. Ahí está lo que usamos. Bien, aquí en esta habitación, precisamente donde yo trabajo, pueden ver, aquí tengo mis dos equipos de cómputo. Tengo ya puesto la caja de red donde se va a conectar justamente el router, y también tengo acá un conector de energía que es necesario para que este dispositivo funcione. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo a la energía y luego vamos a hacerle una reseteada. ¿Qué significa reseteada? Volverlo a dispositivo de fábrica, o sea, con su configuración inicial. Luego lo vamos a tener que nuevamente poner a la red Wi-Fi y ponerlo en modo access point, ya que es ese primer paso que hay que hacer. ¿Por qué? Porque como este es un repetidor, viene para ser usado de esa forma. Pero Xiaomi ha visto una ventaja de que también lo podemos utilizar directamente con access point. Por eso es que tiene este puerto, pero hay que hacer la primera configuración previa. Entonces lo que voy a hacer es conectarlo a la energía. Listo. Ahí vamos a esperar que encienda. Bien, como podemos ver, ya ha encendido el dispositivo, pero pueden ver que el LED de red me está marcando en color rojo, ¿no? El LED o la luz color azul está indicándome que el sistema ya encendió, que está funcionando correctamente, pero que no tiene conectividad. Por eso es que tiene la señal de red, está en rojo. ¿Por qué? Porque estoy a una distancia muy lejos del router, ¿no? Como pueden ver, no está capturando la señal del router para poder repetirlo, y es precisamente que en esta zona lo vamos a utilizar como access point, ¿no? Es otro uso que le podemos dar a este dispositivo. Entonces lo primero que hay que hacer es resetearlo. Para eso tenemos este pinchito que viene normalmente con la mayoría de celulares, y en la parte de abajo, mejor dicho,
el que está al costado del punto de red, lo vamos a presionar el pinchito por unos segundos hasta que se apaguen las dos luces para que se resete el dispositivo. Ahí se apagó uno y se apagó el otro. Sacamos el pinchito y el dispositivo va a empezar a reiniciarse. Bien, ahora podemos ver que ya se ha reiniciado, pero el LED de red está parpadeando. Eso quiere decir que el dispositivo ya no tiene ninguna configuración, que ya está, digamos, en modo de fábrica. Entonces, para continuar, lo que vamos a hacer es irnos a la aplicación que tenemos instalada en nuestro dispositivo móvil, sea iOS o sea Android. Creo que las versiones son la misma. En este caso yo tengo un iPhone, así que vamos a ver con la versión de iOS, pero creo que en Android es similar, así que no hay ninguna variación. Entonces vamos a ir a la aplicación para hacer las configuraciones respectivas. Bien, entonces vamos a entrar a la aplicación. Nos vamos a la aplicación de Xiaomi Home. Esperamos ahí que cargue. Aquí pueden ver ustedes que me aparece el dispositivo, mi Wi-Fi Range Exchange, pero no va a conectarse. ¿Por qué? Porque como yo ya lo reseteé, ya no está conectado a la red y en la aplicación ya no llega a alcanzarlo, o sea, ya no lo ve. Entonces lo que vamos a hacer es presionarlo por unos segundos para que se marque y lo vamos a eliminar. Eliminar dispositivo y se elimina el dispositivo de nuestra cuenta, de nuestra aplicación. Vamos a agregar un nuevo dispositivo, ¿no? Aquí en la parte superior derecha tenemos un botón de más, hacemos clic ahí, añadir dispositivo y buscamos nuestro dispositivo. En este caso es un extensor Wi-Fi, ¿no? Acá está, repetidor de señal Wi-Fi. Acá tenemos los dos modelos de Xiaomi, tenemos el Range Extend Pro y también tenemos el AC1200, ¿no? Seleccionamos AC1200, le damos siguiente. Me dice primero que tengo que resetear el dispositivo. Bueno, nosotros ya lo reseteamos, le indicamos que ya está. Nos sale nuestra red, en este caso la red que debemos seleccionar y también la contraseña, ¿no? Le damos siguiente. Si en caso no les sale la red, tienen ahí la opción de seleccionar y le seleccionan la red para que nuevamente se configure hacia la red Wi-Fi. Traten de llevar el dispositivo un poco cerca al router para que se configure un poco más rápido. Bien, el siguiente paso es conectarnos a la red inalámbrica del dispositivo. Para ello, como pueden ver, cuando reseteamos, el dispositivo crea una red que se llama Xiaomi Repeater, versión 6, bueno, por ahí puede variar en algunos dispositivos, pero crea una red llamada Xiaomi Repeater. Entonces entramos ahí, ¿no? Ya estamos conectados, entonces volvemos nuevamente a la aplicación y empieza el dispositivo a configurarse, ¿no? A través de la aplicación se va a conectar a la red Wi-Fi y esperamos ahí unos minutos que termine este proceso. Bien, finalmente ya se ha conectado. Le voy a decir ahora que se ubica en un dormitorio. Le vamos a dar siguiente, ¿no? Él me pide el nombre y yo lo dejo siempre por el nombre por default, que es el nombre del dispositivo en cómo se va a agregar a nuestra aplicación. Bien, bueno, aquí pueden ver que ya está conectado a mi red, que en este caso es un nombre de Zodiacal, pero como pueden ver está a la red 2.4. No llega a la red 5 GHz, porque la red 5 GHz, como muchos ya saben, es una red que nos da más velocidad, pero tiene poco alcance. En cambio, la red 2.4 tiene más alcance, pero me da menos velocidad. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno, ahí están las dos redes que se han creado, Sagittario Plus y Sagittario Plus 5G. Eso quiere decir que ya estoy, digamos, expandiendo esa señal del dispositivo. Y vamos a probar primero cómo nos va con esa señal expandida. Ok, entonces lo que voy a hacer primero es conectarnos a esa red Wi-Fi. Entonces para ello vamos a irnos a nuestra Wi-Fi y voy a conectarme, por ejemplo, a Sagittario Plus, que ya es, digamos, la red propia del dispositivo. La clave o la contraseña es la misma con la que nosotros hemos configurado la red principal, ¿no? O sea, aquí no es que hay que agregarle una nueva clave. Si deseamos, a través de la app, ¿no? Aquí pueden ver en la misma aplicación podemos cambiar la clave. Ahí tenemos las dos opciones para ambas redes, la 2.4 o la 5 GHz. Bien, ya estoy conectado a la 2.4. Vamos a entrar a Fast, vamos a hacer una prueba. Y pueden ver ustedes que me está llegando a 22 megas, ¿no? Utilizándolo como extensor Wi-Fi, aproximadamente de 10 o 12 metros de distancia del router principal.
pero con la señal 2.4. Si bien es cierto, yo estoy conectado a la señal 5 GHz desde mi dispositivo móvil al equipo, más no estoy utilizando la señal 5 GHz del router principal, porque el extensor Wi-Fi está conectándose a esa velocidad, o sea 2.4, y me está dando 22 megabits, que digamos una velocidad aceptable, no es digamos una velocidad mala. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar el dispositivo como access point, que es lo que muchos han estado consultando. Entonces entramos nuevamente a la aplicación, voy a entrar a la aplicación, aquí pueden ver ustedes, entramos al dispositivo, ¿no? Ahí está, me dice señal fuerte, fuente de señal, como pueden ver 2.4. Entonces aquí en la parte inferior hay una opción que dice modo de punto de acceso o modo access point. Hacemos clic ahí y me dice que al cambiar a este modo de acceso, el puerto de internet se utilizará para conectarse a la red existente y ampliarlo a una red inalámbrica. ¿Qué significa esto? Que va a utilizar el puerto Ethernet y va a ampliar la señal Wi-Fi que ya tenemos, que es Sagittario Plus y Sagittario Plus 5G, a través de ese puerto. Entonces le voy a decir OK. Me dice que ya se cambió al modo de punto de acceso realizado correctamente. Utiliza un cable de red para conectar al puerto de red del amplificador. Y de esta forma recién voy a tener internet. Y me dice cuando se detecte un cambio va a funcionar. Entonces tengo que conectar el cable de red. Vamos a conectarlo. Bien, acabo de conectar el cable de red. Y lo que vamos a hacer es entrar. Se ha desconectado del Wi-Fi, parece que ha habido un cambio por ahí. Sagittario Plus, regreso al amplificador. Y bien, ya estamos en modo Access Point y como pueden ver me dice fuente de señal Wi-Red, ¿no? Ha cambiado, intensidad de señal fuerte. Tengo las dos redes y como pueden ver, si quiero volver al modo amplificador, hago clic acá, pero me dice que para regresar nuevamente a ese modo tengo que resetear el dispositivo, que es los pasos que ya hicimos. Ok, entonces vamos a medir ahora la velocidad. Vamos a cerrar la aplicación de Fast para que vean ustedes que no se está mintiendo. Listo, cerramos Fast, entramos a Fast ahora y vamos a ver cuánto nos da, ¿no? Hace un rato nos daba 22 megas. Y pueden ver ahora que a través de la línea cableada me está dando un poco más, ¿no? 43 megas, 60. Y me está dando 63 megas, llegando a picos de 70 en algunos momentos, ¿no? Como pueden ver, más velocidad que utilizándolo como amplificador Wi-Fi. Entonces tengo más ancho de banda y vamos a mostrarles cómo quedó el dispositivo. Ahí está el dispositivo, como pueden ver está conectado con este cable de red. Disculpen el desorden, pero era para explicarles el proceso. Es obvio que tiene que estar un poquito más ordenado, pero como pueden ver ya ambos LEDs están en color azul, que es una buena señal. Y ya tenemos Wi-Fi en toda esta zona del ambiente a una distancia, como les dije, de 10-12 metros del router. Entonces ya podemos tener un mejor internet, una mejor conectividad y por lo tanto mejor señal. Bien, entonces ese fue el proceso que les quería explicar, ya que muchos nos han estado preguntando. Como pueden ver, no es complicado, es algo sencillo. Solo que para volverlo nuevamente como repetidor hay que resetear el dispositivo, volver a crearlo o a agregarlo en la aplicación de Xiaomi para que nuevamente volvamos a configurarlo. No olvides suscribirte a nuestro canal y no perderte los próximos videos. Bye chicos, nos vemos.